Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. El pasillo del antiguo edificio de Humanidades estaba tan quieto aquella noche que hasta mi respiración parecía un ruido indebido, como si el propio aire aguardara a que yo diera un paso en falso para revelar aquello que llevaba años escondido. La aula 13 estaba al final, iluminada por una luz mortecina que no recordaba haber dejado encendida, como si alguien hubiera entrado antes que yo. Un frío extraño me recorrió la espalda, no por el clima, sino por la sensación de que algo me observaba desde el interior. Me detuve, conteniendo el aliento, mientras el eco de un golpeteo suave salía de la puerta entreabierta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, pero mi voz se deshizo como polvo en la penumbra. Esa fue la primera vez que sentí que Salamanca me estaba llamando por mi nombre. Abrí la puerta lentamente, y oí como las bisagras se quejaban como si llevaran décadas sin moverse, embora yo hubiese estado allí por la tarde. Las mesas seguían alineadas, pero había una sensación de desorden que no podía explicar, como si los objetos hubieran sido movidos por manos invisibles. En el centro, vi una libreta abierta que no era mía, húmeda por una mancha oscura que parecía extenderse como raíces. Me acerqué con cautela, sintiendo que algo se tensaba en el ambiente, una presión sutil que me empujaba hacia adentro. «No deberías estar aquí», susurró una voz que juraría haber escuchado detrás de mí. Al girar, no había nadie. Me agaché para tocar la libreta, pero el suelo vibró de forma casi imperceptible, como si respirara. Las luces parpadearon, y por un segundo la sombra de una figura se proyectó en la pared del fondo, alargada, torcida, imposible de pertenecer a un cuerpo humano. Mi pecho se apretó, y retrocedí un paso sin apartar la vista del rincón donde aquella sombra había emergido. «Profesor, yo no quería quedarme», murmuró una voz quebrada, como la de un joven ahogado en miedo. El eco parecía venir de las paredes mismas, como si las capas del edificio guardaran restos de lamentos atrapados. Con el corazón golpeando mis costillas, avancé hacia el rincón más oscuro del aula, donde la sombra había desaparecido. Allí, escondida entre dos pupitres, encontré una rejilla metálica antigua, cubierta por capas de polvo y óxido, la famosa reja del diablo, el lugar del que todos hablaban pero que supuestamente estaba tapiado desde hacía décadas. Me arrodillé, sintiendo el aliento helado que salía por sus rendijas, como si algo respirara desde el otro lado. Al acercar mi mano, un golpe seco resonó bajo la rejilla, justo donde mis dedos iban a tocar. «No abras, suplicó la misma voz joven. Me levanté sobresaltado, y entonces la luz se apagó de golpe, sumiéndome en una oscuridad absoluta, densa, casi líquida. El silencio se volvió tan profundo que pude oír mi propio pulso tembloroso. Una presencia se deslizó detrás de mí, ligera como un suspiro, pero tan cercana que pude sentir el roce helado en mi nuca. Y entonces, en esa oscuridad total, la voz volvió a hablar, esta vez justo a mi oído. Yo también pensé que solo iba a entrar un momento. Fue en ese instante que comprendí que no estaba solo, y que quizá el estudiante que nunca salió del aula 13 nunca había intentado escapar. La luz volvió de golpe, parpadeando como un viejo corazón cansado, revelando que la puerta del aula ahora estaba cerrada por dentro, aunque yo no la había tocado. Sentí un peso en el pecho, como si el aire se hubiera espesado, obligándome a respirar más lento. Cuando miré hacia la reja del diablo, vi algo nuevo, una mano marcada en el polvo oxidado, pequeña, temblorosa, reciente. Me agaché para observarla mejor y noté que los dedos estaban alargados, como si hubieran sido estirados por la fuerza. «No me dejes aquí», se oyó nuevamente, esta vez con un eco húmedo, como si la voz subiera desde un túnel profundo. Mi piel se erizó, e instintivamente toqué el suelo, que volvía a vibrar bajo mis dedos. Caminé hacia el escritorio del profesor, buscando una explicación racional a todo aquello, aunque sabía que no la encontraría. Allí, sobre la madera carcomida, descubrí un cuaderno viejo cubierto por una capa gruesa de polvo, pero alguien había trazado líneas frescas en él, como si hubiese sido abierto recientemente. Lo limpié con la mano y vi un nombre escrito con tinta corrida, Álvaro González, o así parecía leer. Debajo, había una frase escrita con tanta presión que había marcado las páginas inferiores: «La puerta se cerró sola». Tragué seco, sintiendo que algo en mí sabía que ese nombre debía sonar familiar. «Él no quería escuchar, tú sí escuchas», murmuró la voz, cada vez más nítida.
Me costó reunir el valor para regresar a la reja del diablo, pero mis pasos me arrastraban como si una fuerza invisible me condujera. La oscuridad al otro lado parecía moverse, como un líquido espeso que respiraba. Me incliné un poco más y el frío que emanaba de allí me quemó la piel, un frío tan antinatural que sentí o meu corpo estremecer. De pronto, un golpe violento sacudió la rejilla, lo suficientemente fuerte para hacerme retroceder, y un dedo pálido, delgado, se asomó entre los barrotes. «Ayúdame, por favor, ayúdame», suplicó la voz, quebrándose como si hubiera llorado durante años. La mano temblaba de un modo imposible, como si los huesos se movieran de forma incorrecta bajo la piel. Retrocedí hasta chocar con una mesa, y el sonido del mueble arañando el piso resonó como un grito metálico en la sala vacía. La luz volvió a parpadear, y por un instante vi algo más allá de la rejilla, una silueta encorvada, de proporciones irreales, con una cabeza demasiado inclinada y brazos que parecían extenderse más de lo que un cuerpo humano permitiría. Cerré los ojos, tentando a me convencer de que era apenas una ilusión, un juego de sombras, pero cuando los abrí, el dedo seguía allí, insistente, casi tocando mi zapato. «No me abandones, tú eres el primero que escucha desde entonces». Intenté abrir la puerta para salir, pero el pomo estaba helado, como si hubiera sido sumergido en agua congelada. Giré, empujé, golpeé, pero no cedía. Cada intento parecía hacer que el frío del aula aumentara, como si la presencia que habitaba allí se alimentara de mi desesperación. Sentí entonces una exhalación detrás de mi oreja, un aire húmedo que no podía provenir de ningún ser vivo. Y antes de que pudiera girarme, escuché la frase más perturbadora hasta entonces, dicha con una claridad que no admitía dudas. Álvaro intentó escapar así, y mira cómo terminó. El nombre Álvaro retumbaba en mi cabeza mientras permanecía inmóvil, con la mano aún apoyada en la puerta helada. El aire se volvió más pesado, cargado con un olor húmedo y terroso, como si de repente el aula estuviera conectada a un subsuelo antiguo y prohibido. Me giré lentamente, temiendo lo que pudiera ver, pero la mano que había emergido de la rejilla ya no estaba. Sin embargo, las marcas de sus uñas quedaban grabadas en el polvo, arañazos desesperados que no estaban allí minutos antes. «No huyas, no sirve de nada», murmuró la voz, más cerca, más humana, como si estuviera a mi lado. Sentí un escalofrío recorrerme la columna, como si dedos invisibles se deslizaran por mi espalda. Me acerqué de nuevo a la reja del diablo, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. La oscuridad detrás de los barrotes parecía vibrar con vida propia, ondulando levemente como un tejido respirando. Me incliné y noté algo perturbador, había un ojo observándome desde el otro lado, un ojo humano, pero apagado, con un brillo vidrioso que no parpadeaba. Retrocedí instintivamente, pero el ojo se movió siguiendo mis pasos, fijo, desesperado, casi rogando. «No fue mi culpa, yo no sabía que no se podía salir», susurró la voz, quebrada por un llanto invisible. Mi estómago se retorció, y una náusea profunda se apoderó de mí. Aquello no podía estar pasando, pero cada nueva visión confirmaba que no era una alucinación. El suelo volvió a vibrar, esta vez con más fuerza, y las mesas comenzaron a crujir como si algo se arrastrara por debajo del aula. El sonido era húmedo, pausado, casi como el arrastre de un cuerpo sin fuerzas. Intenté retroceder hacia el fondo, pero un pupitre se movió solo, bloqueándome el paso. El aula entera parecía estar viviente, reorganizándose para evitar mi escape. «Nadie sale, nadie después de mí», dijo la voz, y pude sentir cómo aquella frase se grababa en mi mente como una sentencia. Mi respiración se agitó, y mis manos comenzaron a temblar de forma involuntaria, como si el frío tuviera raíces y se estuviera metiendo bajo mi piel. Miré hacia la rejilla buscando el ojo, pero ya no estaba allí. En su lugar, un rostro entero comenzaba a asomarse entre los barrotes, deformado por el espacio estrecho, con la piel estirada y los huesos presionados como si hubieran sido moldeados por años de encierro en un espacio demasiado pequeño. La boca se movía lentamente, intentando formar palabras que parecían atrapadas entre dientes desgastados. Yo estaba vivo cuando entré», confesó, y pude ver lágrimas espesas, negras, deslizándose por sus mejillas. El horror de aquella revelación me paralizó. Algo en mí entendió que el tiempo dentro de ese lugar no seguía ninguna lógica humana. La vibración del suelo se intensificó, y un sonido sordo, como un latido gigantesco, resonó desde debajo del aula. La luz titiló con violencia, proyectando sombras que se alargaban y retorcían hasta perder toda forma reconocible.
Sentí un tirón invisible en el tobillo, un agarre gélido que me hizo caer de rodillas, golpeando o piso con forca. Cuando miré hacia abajo, vi dedos pálidos emergiendo del suelo, rodeando mi pie con desesperación. Y entonces escuché la voz, esta vez tan cerca que sentí su aliento podrido en mi rostro. Si te quedas conmigo, no estaré solo. El agarre en mi tobillo se hizo más fuerte, hundiendo dedos helados en mi piel como si quisieran fundirse con ella. Intenté zafarme con un tirón brusco, pero la mano que emergía del suelo parecía multiplicarse, como si cada sombra en el piso intentara convertirse en un brazo más. Caí hacia atrás, golpeando una mesa que se desplazó sola, bloqueando mi único camino hacia la salida. La luz estalló en un parpadeo intermitente, revelando por un segundo un rostro entero bajo la madera, ojos hundidos, piel tensa, barba irregular, como si alguien hubiera estado allí enterrado por décadas. «No me dejes aquí, no otra vez», suplicó, moviendo la boca aunque el resto del cuerpo permanecía atrapado bajo el piso. El terror me paralizó por un instante que pareció eterno. Mi respiración se convirtió en un jadeo irregular mientras forcejeaba para liberar mi pierna. Cada vez que lograba retroceder algunos centímetros, nuevas marcas aparecían alrededor de mi tobillo, como si varias manos invisibles se superpusieran para impedirme escapar. El frío se intensificó, envolviendo mi cuerpo como un sudario húmedo. Me aferré al borde de otra mesa, intentando incorporarme, pero el suelo volvió a vibrar, esta vez con un ritmo más lento, más profundo, como un respirar antiguo que ascendía desde las entrañas de la tierra. «Álvaro gritó igual que tú, al principio», murmuró la voz, y sentí un estremecimiento recorrerme desde la nuca hasta los dedos. Con un esfuerzo desesperado, conseguí soltar el tobillo, pero al mirar mi piel, vi marcas violáceas, alargadas, como si aquellos dedos no fueran completamente humanos. Me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento, pero algo había cambiado. La reja del diablo ahora estaba abierta unos centímetros. Antes, los barrotes parecían sólidos y firmes, pero ahora temblaban como si respiraran, como si hubieran cedido ante una fuerza del otro lado. Un olor a humedad, hierro y algo más, algo que recordaba a carne vieja, se filtraba por la abertura. Él abrió primero un poco, así empezó todo, dijo la voz, ya no triste, sino casi emocionada. Sentí la piel de mis brazos erizarse al escuchar ese tono. No quería acercarme, pero mis pasos se movieron por sí solos, como si la sombra de la rejilla se hubiera adherido a mis pies. Me incliné lo suficiente para ver el interior del hueco, esperando encontrar tierra o piedras. En lugar de eso, vi algo imposible, un pasillo estrecho, ondulante, como si estuviese hecho de raíces negras que se movían muy lentamente, respirando. Al fondo, distinguí una figura de espaldas, encorvada, con las manos cubriéndose las orejas, como si intentara bloquear un sonido insoportable. Parecía un estudiante. Parecía humano. Parecía vivo. «No lo mires, él ya no recuerda quién fue», advirtió la voz, y el miedo volvió a retorcer mi estómago. Retrocedí un paso, pero la puerta del aula tembló, como si algo golpeara desde fuera, ansioso por entrar o impedir mi salida. Las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad tan espesa que sentí que podía tocarla. Un olor fétido llenó el aire, seguido de un susurro que se multiplicó hasta rodear toda la sala, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo desde todos los rincones. Y entonces, justo detrás de mí, una voz distinta, más profunda, más antigua, dijo con una claridad que me deshizo las piernas: «Si te alejas de la rejilla, él vendrá por ti». La oscuridad parecía tener peso, como si colgara sobre mis hombros obligándome a inclinarme hacia la reja del diablo. La voz antigua que había hablado por último aún resonaba en mi cráneo, vibrando detrás de mis ojos. Traté de tantear a mi alrededor, buscando alguna mesa, alguna pared, cualquier punto que me anclara a la realidad, pero todo parecía haberse retirado, como si el aula hubiera encogido para empujarme hacia aquella abertura maldita. Un suspiro frío rozó mi cuello, demasiado real para ser imaginación. «No te alejes, él siente cuando alguien intenta escapar», murmuró la voz joven, temblando como un niño perdido en la oscuridad. Mi corazón golpeaba tan fuerte que podía escucharlo mezclado con los ecos del aula. La luz regresó de repente, pálida, enfermiza, revelando que la figura encorvada dentro del pasadizo se había movido unos metros hacia mí. Aún estaba de espaldas, pero su respiración era audible, un jadeo áspero, irregular, como si cada inhalación le arrancara un trozo de alma. Me arrodillé sin querer, empujado por un impulso que no entendía.
O pasillo detrás de la rejilla parecía palpitante, vivo, expandiéndose y contrayéndose como un organismo gigantesco que dormía bajo la universidad. No lo despiertes, por favor, no lo despiertes otra vez, suplicó la voz, más cerca, más urgente. La figura avanzó un paso más, su sombra alargándose como un brazo negro que se estiraba hacia mí. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían, como si el frío hubiera subido desde el suelo hasta mis huesos. Cada centímetro del aula parecía estar observándome. O vento inexistente movía papéis mortos no chao, criando susurros que imitaban palabras humanas. Olei novamente para a figura dentro do pasillo, e vi algo que me helou por completo, seus pés nao tocaban el suelo. Flotaba, apenas unos centímetros, como si hubiera olvidado cómo funcionaba un cuerpo. Sus dedos se crispaban en movimientos erráticos, como si buscara algo para aferrarse. Él no recuerda, pero su hambre sí, murmuró la voz, quebrándose como un suspiro a punto de desaparecer. Sentí un gosto metálico na boca, como sangue imaginario. La puerta del aula volvió a estremecerse con violencia, esta vez acompañada de un sonido seco, como uñas arrastrándose por madera antigua. Me giré bruscamente, pero no vi nada, hasta que la luz parpadeó. En ese breve instante, una sombra alta, demasiado alta, se recortó contra la puerta, como si alguien, o algo, estuviera presionando desde el otro lado para entrar. Mi estómago se contrayó, e hacen sacao de ser observado aumentó até o limite da dor. Si él entra, no habrá paredes suficientes para esconderte, murmuró la voz joven, agora tao próxima que parecía susurrar dentro da mina cabeza. Y Janao sabia se estaba ouvindo ou pensando. Desesperado, me volví hacia la rejilla nuevamente, y la figura dentro del pasillo ya estaba lo bastante cerca para que pudiera ver su nuca. La piel estaba rasgada en varios puntos, como si algo tivese puxado pedacos dela para atrás. As vértebras estaban expostas, relucentes, imposibles de serem vistas en alguén vivo. Lentamente, muy lentamente, la figura empezó a girar la cabeza hacia mí, no el cuerpo, solo la cabeza, estirando los músculos y tendones en un ángulo que desafió toda lógica humana. Y antes de que completara el giro, escuché la voz antigua detrás de mí, más profunda, más fría que todo lo que había oído hasta entonces. No mires su rostro, o te quedarás aquí como él. Las luces del pasillo parpadearon con un ritmo inquietante, como si algo estuviera respirando desde el interior del aula 13, esperando a que alguien se acercara demasiado. Sentí una presión en los oídos, un silencio tan denso que parecía tener peso, como si la universidad entera hubiera decidido escuchar conmigo. Mis pasos resonaban de un modo extraño, multiplicándose en ecos que no pertenecían a mí, ecos que venían de algún rincón donde la luz no alcanzaba. No quería mirar hacia la puerta, pero cada sombra me empujaba a hacerlo. Y cuando lo hice, vi que la reja vibraba con un temblor que no podía ser del viento. Algo me estaba llamando. Me acerqué con cautela, aunque mis piernas parecían moverse solas, atraídas como por un hilo invisible que se enroscaba alrededor de mis tobillos. El aire se volvió helado, de ese frío que no toca la piel, sino directamente los huesos, como si manos antiguas intentaran detener mi avance. A medida que me aproximaba, comenzó a sentirse un murmullo apagado, una voz que no conseguía entender del todo, pero cuya cadencia me resultaba familiar. No era un idioma extraño ni un lamento cualquiera, sonaba como alguien repitiendo una lección, una lectura, un fragmento que no conseguía memorizar. Era la voz de Eloy, o lo que quedaba de él. El murmullo se transformó en un rasguño suave, como uñas deslizando lentamente por la madera del pupitre al otro lado de la puerta. Luego se hizo más fuerte, más desesperado, más humano que cualquier fantasma debería ser. Sentí como la reja exhaló un soplo tibio, casi un aliento directo sobre mi rostro, y retrocedí, pero no lo suficiente. La voz cambió de tono, dejó de recitar y empezó a suplicar, con un temblor que me atravesó el pecho. No cierres, por favor, no cierres todavía. Y detrás de esas palabras, pude escuchar algo más profundo, como si varias voces repitieran la misma súplica al unísono. Quise huir, pero mis pies no respondieron, atrapados por la misma fuerza que había mantenido aquí a tantos antes que yo. Un ruido seco resonó desde dentro, como si un mueble hubiera sido arrastrado con violencia, seguido por un golpe brusco contra la puerta que hizo vibrar toda la reja. El metal gimió, deformándose apenas, lo suficiente para que una rendija oscura se abriera entre los barrotes. De esa abertura emergió un olor a humedad antigua, a libros podridos, a tinta seca y a algo más, algo vivo.
El pasillo entero pareció inclinarse hacia mí, invitándome a mirar, a cruzar la línea que nadie debería cruzar. Me obligué a dar un paso atrás, pero justo cuando lo hice, escuché mi nombre susurrado desde el otro lado, con la exactitud de una voz que me conocía desde siempre. No era posible. Nadie sabía que yo estaba allí. Nadie, excepto aquello que imitaba a Eloy. La reja volvió a temblar, más fuerte que antes, como si estuviera a punto de abrirse por completo. Y en ese instante, comprendí la verdad que todos temen admitir: el aula 13 no está vacía, está hambrienta. Hambrienta de voces, de nombres, de estudiantes que nunca completan su última lección. Y ahora, había descubierto el mío. El pasillo se contrajo a mi alrededor, como si las paredes respiraran y cada exhalación acercara el aula 13 unos centímetros más a mí. Las luces dejaron de parpadear y se quedaron fijas en un brillo amarillento y mórbido, como si iluminaran apenas lo suficiente para que nada pudiera ocultarse del todo. Sentí un dolor agudo en la nuca, un tirón invisible que me obligaba a mirar hacia la reja, aunque mi instinto gritaba que no lo hiciera. Desde dentro, la voz de Eloy volvió a recitar, más clara, más nítida, más humana, demasiado humana para tratarse de un muerto. Y ese detalle lo hacía aún peor. Cuando di un paso atrás, la reja lanzó un chillido metálico, tan agudo que parecía lamento y amenaza al mismo tiempo. Los barrotes comenzaron a moverse, no abriéndose, sino acercándose, como si quisieran alargar sombras suficientes para alcanzarme. Un golpe resonó dentro del aula, seguido por otro, y otro, cada uno más fuerte, cada uno más desesperado. No eran golpes de advertencia, eran golpes de alguien que intentaba salir. Mis manos comenzaron a temblar y sentí un peso en el pecho, una presión que me impedía respirar, como si el aire se espesara en una sustancia húmeda que no podía tragar. De pronto, la voz cambió. Ya no era Eloy. Era una mujer. Luego un anciano. Luego un niño. Voces superpuestas que se deslizaban una sobre otra como páginas manchadas por tinta derramada. Abre, abre, abre. El eco se alargó de una manera antinatural, como si la propia universidad repitiera el mandato. Y entonces lo escuché, un susurro más bajo, más profundo, que parecía provenir del suelo bajo mis pies. Tú ya entraste, no lo recuerdas, pero entraste. Sentí un escalofrío subirme por la columna y supe que si escuchaba un segundo más, perdería la cordura. Intenté correr, pero el pasillo se estiró, se alargó como un túnel que se abría y cerraba a voluntad, devorando la distancia real. Las puertas a mi alrededor desaparecieron, reemplazadas por paredes lisas que parecían sudar una humedad oscura. La única salida era hacia atrás, hacia la reja. Cada paso que intentaba dar hacia adelante me devolvía al mismo lugar, como si estuviera atrapado en un bucle diseñado para desgastar mi resistencia. Oí el sonido de un pupitre arrastrándose dentro del aula, justo detrás de la puerta, como si una figura se acomodara para una lección que requería mi presencia. La voz volvió a pronunciar mi nombre, pero esta vez no era un llamado, era una orden. La reja se abrió apenas unos milímetros y la penumbra detrás de ella pareció inclinarse hacia mí, ofreciéndome un lugar, una silla, un destino. Falta tu parte, falta tu lectura, falta tu último examen. Supe entonces que todos los que habían desaparecido no estaban muertos, estaban sentados allí, repitiendo la misma clase por la eternidad, atrapados en un ciclo sin descanso ni luz. Y ahora, la única forma de escapar, era aceptar que quizá yo ya no tenía salida. La puerta del aula se abrió con un estrépito, tan repentino y violento que casi caí hacia adelante, como si a la fuerza me empujara hacia el interior. La oscuridad dentro era total, como si no hubiera espacio para la luz, solo un vacío denso que me tragaba por completo. Me paré en el umbral, incapaz de retroceder, con los ojos fijos en la figura que se encontraba al fondo, esperándome. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia, como una sombra que se arrastraba hasta mí con lentitud. Bienvenido, ya era hora de que te unieras. La voz era la misma que me había estado llamando, pero esta vez sonaba satisfecha, como si por fin me hubiera rendido al destino. Al dar el primer paso hacia la sala, el aire se volvió aún más espeso, como si la gravedad se hubiera alterado, aplastándome contra el suelo. Mis pies no tocaban el suelo de la manera que deberían, flotaba, como si todo el peso del edificio se hubiera concentrado en ese instante, en esa decisión final. Algo me susurraba al oído, palabras incompletas, fragmentos de oraciones rotas que se acumulaban en mi mente, creando una pesadez que no podía comprender.
La lección ya está preparada, ahora solo te falta aceptar que el aula no tiene salida. Miré a mi alrededor. El aula estaba llena de pupitres vacíos, pero en cada uno, una sombra se proyectaba sobre la madera, una sombra que parecía observarme. De repente, una de esas sombras se levantó lentamente, tomando forma, y me di cuenta de que no era una sombra humana, sino algo deforme, que se arrastraba sobre el suelo, desmembrada y torcida. Cada figura en el aula comenzaba a moverse, cada una con su propio ritmo, sus propios ecos de vida. Y, en el centro de la sala, había un pupitre vacío. Las sombras me rodeaban, sus ojos vacíos mirándome fijamente, mientras la figura al fondo comenzaba a caminar hacia mí. Mi cuerpo temblaba, pero mis pies seguían avanzando, atraídos por una fuerza que no podía comprender. Al llegar frente al pupitre, vi que la figura había dejado un papel sobre la mesa. Temblando, lo tomé. La tinta se desvanecía rápidamente, como si estuviera siendo absorbida por algo dentro del aula. Aquí está tu examen, solo tienes que escribir lo que has aprendido. Y, al mirarlo, supe que no había escape, que solo podía repetir lo que todos habían hecho antes de mí, tomar el papel y escribir, una vez más, su nombre. Antes de escribir, escuché una voz, más grave, que me llegó desde lo más profundo del aula, justo detrás de la figura que ahora se acercaba a mí. Ya no tienes tiempo para aprender. Solo puedes escribir la última palabra y unirte a nosotros. Es la única forma de salir de aquí. La última palabra era clara y al mismo tiempo, incompleta. Estaba a punto de escribirla, cuando una presencia apareció frente a mí, bloqueando la vista del pupitre. No hay salida, no hay escape, solo lecciones sin fin. Entonces comprendí que el examen no era un desafío. Era el último paso antes de unirse al ciclo sin fin. Y ahora, era mi turno.